Muy buenos días, muchas gracias por estar hoy acá acompañándonos en una primera actividad de una serie de actividades que esperamos llevar a cabo con el valioso apoyo del BCP y la Academia de Centroamérica. Quiero agradecer sinceramente en nombre de la Academia de Centroamérica a don Álvaro por su valioso apoyo acá en este recinto y en ayudarnos a coordinar estas actividades, igual que a la ABC. Esta actividad tiene como nombre Regulación a las comisiones de tarjetas de pago. La idea es comentar un estudio que se realizó en los Estados Unidos por Julia Morris del International Center for Law and Economics y que ha sido traducido por don Carlos Hidalgo, un analista de políticas públicas muy conocido en nuestro país, a quien le agradecemos sinceramente su valioso trabajo en traducir ese documento para que más costarricenses tengan la posibilidad de conocer su contenido. Nosotros para esta actividad invitamos, además de las personas don Melvin Sánchez y don Edgar Robles, también a las autoridades del Banco Central de Costa Rica. Lamentablemente ellos denegaron participar en esta oportunidad, pero esta va a ser la primera de las actividades que vamos a organizar y esperamos que en las próximas actividades nos acompañen. Con esta actividad nosotros vamos a dar inicio a una serie de eventos por lo menos una vez por mes. El próximo va a ser en febrero, donde vamos a tratar el tema de la reforma a la ley de el INA, un tema muy importante para el sector productivo costarricense. Bueno, ya para entrar en materia, el programa que tenemos es muy sencillo. La idea es que don Juan Carlos, en un espacio de unos 15-20 minutos, nos haga una presentación del contenido del trabajo, la justificación que se encuentra en el trabajo, nos comente un poco quién es Julia Morris, qué hace el International Center for Law and Economics. Y luego vamos a tener entonces 3 comentaristas, a los cuales les vamos a dar unos 5 o 10 minutos máximo para que hagan sus comentarios, don Javier Cascante, don Melvin Sánchez y don Edgar López. Entonces, sin más, les doy la palabra a Juan Carlos y muchísimas gracias, sinceramente. Buenos días, muchas gracias, don Ricardo, muchas gracias a todos ustedes en ese tiempo por organizar esta actividad, los compañeros panelistas. Es importante este ejercicio de
análisis de una regulación que fue aprobada y implementada hace un poco más de 2 años, que todavía no hemos visto las consecuencias de esta regulación sobre las comisiones de las tarjetas de crédito. El propósito de este estudio es hacer una advertencia en base a la teoría y en base a la experiencia internacional sobre qué ha ocurrido en otros países que han implementado políticas similares de ese tipo aquí en nuestro país. Yo conozco a Julian Morris de aproximadamente hace 15 años. Él es economista, es británico. Lo conocí cuando era director del International Policy Network, que era una institución con sede en Londres que trabajaba temas de medio ambiente, temas de regulación comercial, temas de propiedad intelectual. En ese entonces me contactaron para ser yo el director del IPM para América Latina, y ahí estuve trabajando con IPM, pasaba aquí desde San José, con ellos aproximadamente 2 años, y he tenido una relación de amistad y profesional muy profunda con Julian desde entonces. Me contactó hace unos meses, precisamente porque había publicado en inglés este estudio referente a Costa Rica y quería ver qué impacto podría tener la publicación de este paper si lo traducíamos en el país, tratar de generar discusión sobre las consecuencias de estos topes a las comisiones, a las tarjetas de pago. Él ahora está afiliado al International Center for Law and Economics, que es un centro de estudio, centro de investigación con sede en Portland, que trata muchos temas sobre política antimonopolio, antitrust, protección de consumidores, privacidad, de información, de datos, telecomunicaciones y propiedad intelectual. Entonces me contactó hace unos meses, yo me puse en contacto con la Academia de Centroamérica a través de su directora ejecutiva, Lorena Markovich, para ver si existía algún interés de que la Academia publicase la versión en español, y efectivamente procedimos entonces a hacer esta publicación, y bueno, con la colaboración de otros actores, como el PCT, estamos teniendo esta actividad el día de hoy. Yo no soy, debo advertirlo, no soy experto en este tema. Yo traduje el documento y, bueno, obviamente al traducirlo uno estudia un poco el tema, pero hago esa salvedad de que no estoy aquí en una capacidad de experto sobre el tema, simplemente vengo a describir lo que viene en este estudio, que es un estudio de aproximadamente unas 10-12 páginas. Como mencioné al principio, es un estudio teórico y de análisis de las prácticas internacionales en este tema. Yo siempre he sido la tesis de que cuando analizamos política pública no tenemos que inventar la rueda, simplemente tenemos que monitorear su cumplimiento en cuanto a la regulación de las comisiones que se cobran por el uso de las tarjetas de pago, tarjetas tanto de débito como de crédito. El BCR, como mencioné anteriormente, se le otorga esta responsabilidad de emitir la regulación respectiva y monitorear su cumplimiento, asegurándose que la normativa sea en el interés público y garantizando que las comisiones cobradas a los afiliados, es decir, a los comerciantes, representen el menor costo posible, siguiendo las mejores prácticas internacionales. Entonces ahí se le dio un mandato al Banco de Costa Rica que fue interpretado por dicha institución como una justificación para establecer comisiones máximas de intercambio y de adquiriencia, de tal forma que únicamente se recuperen los costos operacionales y estáticos del sistema. Entonces, este paper lo que hace es analizar la evidencia teórica y empírica internacional con las comisiones de intercambio y adquiriencia y ver la experiencia internacional, las mejores prácticas internacionales en esta materia. Lo que encuentra el paper de Julian en este caso es que las mejores prácticas internacionales requieren que las redes de pago sean considerados como mercados bilaterales dinámicos y por lo tanto se tomen en cuenta los efectos de las regulaciones en ambos lados del mercado, tanto para los consumidores como para los comerciantes. Sin embargo, el documento, el paper, advierte
que los análisis econométricos que está realizando el Banco de Costa Rica para justificar la regulación mencionada ya tiene 2 años de estar en pie, se están enfocando únicamente en los costos estáticos que afectan a los comerciantes y le está prestando poca atención al otro lado de la ecuación, que son los consumidores. Entonces, como mencioné anteriormente, para que un sistema de pago sea exitoso, tanto comerciantes como consumidores deben percibirlo como tal. Esto es lo que los economistas llaman mercados bilaterales. Los consumidores están a un lado de la plataforma, a un lado del mercado, los comerciantes en el otro, y el sistema de pago actúa como la plataforma para facilitar las interacciones entre los dos. Otros ejemplos de mercados bilaterales son los periódicos, las redes sociales y los buscadores de Internet. Todas las plataformas que facilitan los mercados bilaterales enfrentan el mismo desafío: cómo estructurar los incentivos para promover la participación en ambos lados del mercado de tal manera que maximicen los beneficios conjuntos de la plataforma a todos los participantes y al mismo tiempo que eximen los costos del sistema de manera correspondiente. Dentro de los mecanismos empleados para lograr el balance se encuentra el establecimiento de precios que se cobran a los participantes en ambos lados del mercado. Ahora, lo interesante de estos mercados bilaterales dinámicos es que no necesariamente esos costos, esos precios que caen de manera pareja entre los distintos actores. En general, los costos de operar una plataforma tienden a caer sobre la parte que es menos susceptible a esos costos. En términos económicos, la parte con la menor elasticidad de precio. En el caso de los periódicos y los buscadores de Internet, son los anunciantes. Con las tarjetas de pago son los comerciantes. Estos a menudo pagan a través de las comisiones por transacciones no solo los costos de operar el sistema, sino que también incluso subsidian a los consumidores, la participación de los consumidores. ¿Cómo? Por ejemplo, mediante la devolución de efectivo y otros programas de premios, seguros, protección contra el fraude y otros beneficios para tarjetaviente que sirven de incentivos para que la gente use tarjetas de débito y de crédito. Como mencionamos anteriormente, el Banco de Costa Rica no es el único ente alrededor del mundo que ha tomado la decisión de no tomar en consideración la naturaleza dinámica y bilateral de la red de pago a la hora de establecer estas regulaciones. De hecho, reguladores de más de 30 países han puesto controles de precios sobre las comisiones de intercambio. Entonces, lo que hace este paper es analizar lo que ha ocurrido en otras naciones en cuanto a estos topes a las comisiones de intercambio y las comisiones de liquidez. Ahora bien, estos topes usualmente han sido implementados a solicitud de los comerciantes, quienes se quejan de que las comisiones de las tarjetas, las cuales ellos afirman luego se ven obligados a tener que encargárselas a los consumidores. El paper indica que en la evidencia internacional encontramos que estos topes terminan perjudicando más bien a los consumidores, es decir, a la misma gente que supuestamente se quiere beneficiar. Esto se debe a que la disminución de los ingresos de los bancos emisores, y que estamos hablando aquí, las comisiones de intercambio, terminan siendo compensadas por esos bancos, aumentando los costos sobre otros servicios bancarios. Y esto, por supuesto, que termina siendo pagado por los consumidores. Eso, cobros, estamos hablando de cobros sobre las cuentas bancarias, sobre las tarjetas de débito o crédito, o ambos. Estos aumentos en los cobros, dice en el estudio, han sido altamente regresivos, por lo general, y terminan perjudicando a la gente de menores ingresos. En algunos países, esto resultó en que muchas personas dejan de utilizar tarjetas de pago, o incluso que terminan abandonando el sistema bancario en general. Esto los invito a que nuevamente revisen el paper, ahí vienen todas las referencias de países en donde estas situaciones se han presentado. Eso es lo que trata de señalar este estudio. El estudio demuestra que las mejores prácticas internacionales consisten en permitir la determinación de las comisiones de intercambio de adquirencia por parte del mercado.
Eso permitiría la distribución más eficiente de los costos a lo largo del mercado bilateral de pagos, asegurando la participación óptima de comerciantes y consumidores, así como las inversiones dinámicas en nuevas tecnologías que mejoran el desempeño y disminuyen el fraude. Una de las cosas que señala el paper es que las comisiones de intercambio son, no es que son generalizadas, pero sí hay bastante referencias a nivel internacional. Como mencionamos, más de 30 países han incurrido en ese tipo de regulaciones. Pero hay muy pocos países que han hecho topes a las comisiones de adquiriencia, Costa Rica siendo uno, y casi que no hay ejemplos de países que han puesto topes al uso de tarjetas internacionales. Costa Rica siendo uno de ellos. Las únicas referencias son referencias que utiliza el Banco Central de Costa Rica son Argentina, Paraguay y Pakistán, como países que se han hecho ese tipo de regulaciones y que sirven entonces de referencia para que nosotros implementemos acá. Entonces, como podemos ver, el Banco de Costa Rica está haciendo una interpretación, el Banco Central de Costa Rica, una interpretación expansiva del rango de acción para regular estas comisiones. ¿Cuál es el propósito entonces de este estudio? Nuevamente, el estudio, esta regulación tiene aproximadamente 2 años, un poco más de 2 años, fue el 24 de noviembre del 2020 que entra en regulación y estos topes que ha establecido el Banco de Costa Rica, estas comisiones máximas que se pueden cobrar van a la baja, es decir, se van apretando las tuercas, se estableció un rango, vamos a ver cuál era el rango que hacen los que menciono, se estableció un rango para el 2021, que fue la comisión máxima de intercambio para el 2022 fue 1.75 para la comisión máxima de intercambio y 2.25% para la comisión máxima de adquiriencia. A partir de enero del próximo año va a ser 1.52 respectivamente y a partir de enero del 2024 1.25 y 1.75 respectivamente. Entonces, como pueden ver, se está apretando las tuercas en cuanto a cuánto es el margen de cobro por estas comisiones. No es muy poco tiempo para poder analizar el impacto que esta política ha tenido en Costa Rica, pero lo que busca este estudio es que haya mayor insumo de análisis para que el Banco de Costa Rica busque entender mejor los efectos de los controles de precios que se han implementado hasta ahora antes de contemplar mayores restricciones que afectan a quienes se supone se quiere beneficiar. Entonces, el propósito de este paper es servir de punto de guía de discusión, tratar de ampliar la perspectiva de tal forma que podamos tener más elementos de juicio, porque esto es una regulación que apenas está empezando y que podría tener consecuencias negativas para los consumidores, consecuencias negativas para la bancarización, para el uso de tarjetas de pago en nuestro país. Así que es una lástima que el Banco de Costa Rica no haya querido participar en esta actividad, porque creo que el intercambio de estos puntos de vista y estos materiales, insumos, creo que podemos tener entonces un mejor diseño de política pública, que eso es al final lo que todos buscamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, si les parece, pasemos entonces con el primer comentarista, no sé, y se me olvidó decir algo valiosísimo, y es que una vez que terminemos con los comentaristas, por supuesto, abriremos a preguntas o comentarios de parte de ustedes para todos ellos. Adelante. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a todos por haberme invitado, por organizar este evento tan importante. Yo voy a ser muy puntual, para no reiterar lo que Juan Carlos ya acaba de explicar. Primero, la filosofía de la fijación de precios, sí, es una materia odiosa, porque odiosa en el sentido de que es muy complicado fijar un precio, porque si lo pones demasiado bajo, vas a provocar que nadie quiera ofrecer un servicio de calidad. Y si lo pones demasiado alto, los usuarios no van a querer nunca utilizarlo, provoca un fenómeno de exclusión financiera en el caso de las abiertas. Eso es modificado. Yo creo que de lo que yo he podido estudiar y he podido leer de lo que ha hecho Costa Rica el tema, me extraña sobremanera
que no haya un estudio técnico que muestre primero la estructura de costos del mercado bilateral de los dos lados. Porque cuando uno ve y analiza y conoce la estructura de costos, o sea, la curva de costos, uno puede determinar si si esa premisa que se establece para crear un precio, que es que el mercado no es competitivo, efectivamente se está presentando. Entonces, yo creo que me parece a mí que el primer elemento importante es que adolecemos de un análisis de la estructura de costos de los dos mercados, del mercado hacia los consumidores y el mercado hacia los comerciantes. Acá mi querido y buen amigo del otro lado se acordará del ciclo de cuánto fue hace como 20 años, por eso, que nos tocó fijar topes de comisiones a las operadoras de pensiones, porque la ley de protección al trabajador no establecía, y en aquel momento lo que hicimos fue eso, déjame correr, la memoria a mí ya me falla, pero establecimos una estructura, una curva de costos de la industria de provisión de los servicios de pensión complementaria, ¿verdad? Y a partir de ese momento, la curvita tenía, me acuerdo que nos matábamos de risa porque no creíamos, pero en economía hemos aprendido que uno debe suponer, tiene que verificar, ¿verdad? Y entonces cuando vimos que la curva tenía pendiente negativa, la curva de costos tenía pendiente negativa, dijimos, caramba, esto se nos está comportando no de manera competitiva, sino que puede tender a comportarse de forma no competitiva, por lo cual se justifica el establecimiento de un tope, el establecimiento de un precio. La pregunta ahí es, ¿cuál es el precio? Bueno, necesitamos conocer la estructura de costos. El primer elemento, que a mí me parece que creo que el autor lo menciona, es que se vuelve importante conocer la curva de costos de estos dos mercados. Y más por la naturaleza dinámica que también Juan Carlos mencionaba respecto al comportamiento de esos dos mercados. El segundo comentario que quiero hacer es que las consecuencias que eso trae, una mala fijación de precios, lo que va a generar es o ahuyentar a los oferentes a dar servicios o darlos, o precisamente generar un problema serio que es un problema de exclusión financiera. O sea, todos en Costa Rica, mucha gente, el sector bancario, el mismo Banco Central, las autoridades de gobierno siempre han manifestado la necesidad de promover la inclusión financiera, de poder permitir que las personas puedan hacer un uso cada vez más intensivo de los servicios que ofrece el sistema financiero. Porque efectivamente eso no solamente provoca una facilidad para las personas para hacer transacciones, sino que tiende a darles una formalidad y una situación socioeconómica a mediano plazo mucho más elevada de la que ya tienen. Bueno, pues aquí pareciera que haciendo lo contrario cuando la preocupación va en esa otra disciplina. Y el tercer comentario, ya para no usar el tiempo, ¿verdad? Creo yo que de alguna manera se vuelve necesario medir esos impactos, ¿verdad? Así como el Banco Central de alguna forma determina una metodología. Yo sé que en el lado del sector bancario se han determinado esos impactos, pero llama poderosamente la atención, ¿verdad? Que al menos las cifras que yo conozco es que los impactos son bastante fuertes, ¿verdad? Los modelos teóricos que ha hecho la adopción bancaria son bastante fuertes, ¿verdad? El impacto en ingresos, el impacto en utilidades, y eso a mí me preocupa desde el punto de vista de la estabilidad del sistema financiero, ¿verdad? Yo que fui regulador de bancos durante 5 años, supervisor, uno siempre pasa traumado de que algún banco pueda tener algún problema de sostenibilidad. Bueno, que no sea una situación de este tipo, una situación idiosincrática, desde el punto de vista de una regulación o una mala regulación, la que provoque una situación en donde los bancos pierden. Yo quiero aclarar que aquí no se trata de defender la estructura de costos de los bancos. Es ineficiente, no tiene ningún sentido en un mercado, ¿verdad? O sea, que sea eficiente. Pero sí es importante conocer cómo funcionan esos mercados y los costos involucrados en los mismos. También para empezar. Gracias, Javier. Dos anuncios que me pasaron ahora por teléfono. Los baños están acá a mano izquierda y en caso de emergencia, la salida de emergencia está a mano derecha. Es muy importante. Los menos de mano. ¿No? Se quedó con demanda. ¿Se me escucha así? Voy a agradecerles en nombre de la Nacional de compartir con ustedes un tema tan interesante
digamos, es un tema que sí empieza, digamos, o por lo menos la posición nuestra es típicamente, digamos, el caer en la realidad de que a pesar de que hay un efecto, ay, me están mirando. Quería hacerlo. Yo he hecho habíamos hecho una pequeña interpretación para tratar de dar un contexto de nuestra posición, pero quería agregar algo antes de entrar a esa presentación, que es muy rápida. Que la preocupación es que vemos una realidad hoy, que, digamos, hemos tratado de alguna forma como banca de tratar de mejorar ciertos indicadores, activar ciertas palancas para tratar, digamos, de lograr estabilizar considerablemente, digamos, la situación, tratar de lograr buscar mecanismos, pero es un tema que no, para nosotros no es sostenible. La preocupación, le decía yo, Juan Carlos, tal vez no soy, la preocupación nuestra es lo que va a pasar mañana, digamos, al ritmo en el que está. ¿Qué es esto? Desde nuestra perspectiva y redundando un poco con lo que Juan Carlos nos exponía, nosotros vemos 4 temas que nos parece importante detallar. Uno es el tema de las mejores prácticas de la industria, que es un tema destacable, que muy claramente, si no Morris y Juan Carlos en su traducción nos señalan, el efecto actual y el futuro, las tendencias del mercado y el tema de Sensible. Están los lados. Disculpen. Con el tema de las mejores prácticas, como Carlos lo dejaba muy claro, hay un tema en efecto de mercado bilateral que desde nuestra perspectiva lo que demuestra es que el principio del objetivo que está definido en la ley, que habla de generar una estabilidad, que habla de ser proporcional, no se cumple, porque en un mercado bilateral están estos componentes, los comerciantes y los consumidores, estamos nosotros con los medios de pago, específicamente incluidos las marcas, tratando de equilibrar. Eso no se da. El otro es que cuando nos metemos con el tema de las tasas de intercambio, que es lo que de una u otra forma se ha querido establecer en esa regulación, eso nos genera un margen menor, que por ende disminuye los beneficios. Y por último, la modelación utiliza límites máximos. Debiera utilizar límites máximos si está. Y debiera. ¿Sí me escuchan? Y debiera utilizar, no debiera utilizar promedios, sino los límites máximos, porque cuando nosotros empezamos a promediar, muy probablemente generamos un sesgo hacia la baja. Y en lo posible permitir que el mercado determine las condiciones de intercambio de bienes para lograr un equilibrio, que creo que es un tema que se da en muchas naciones, donde realmente el adquirente en ese mercado dinámico es el que marca la pauta, y en función de eso, y en función de esos costos, pues empieza un tema de demanda. Lo último, el efecto en la regulación. Hoy, lo que señalaba la proporcionalidad y el equilibrio, que no lo vemos, el efecto de los beneficios, que hoy podemos de alguna u otra forma empezar a mostrar que el que tengamos que recatar o ser un poco cuidadosos a la hora de poder incentivar desde el punto de vista emisor el uso de los incentivos para que haya, digamos, una contribución mayor. El tema de la contribución negativa, que a pesar de que por la intervención inicial que les decía que hemos tratado de buscar los mecanismos para que no haya un efecto, ya se empieza, digamos, a sentir el aumento en los costos de las cuentas de débito, evidentemente
porque en el momento que empezamos a perder esos beneficios nos vemos forzados a establecer el aumento de los costos, el tema de inversión económica, que lo señalaba Juan Carlos en el artículo de Montes, que muy probablemente el adquirente será recatado, tenga más cuidado a la hora de generar una inversión, y la otra parte que tiene que ver con los grandes comercios versus pequeños comercios. Desde nuestra perspectiva, aquí se favorecen, digamos, a los grandes comercios, y muy probablemente el pequeño comercio tenga un efecto bastante diferente. Y lo futuro, que es lo que nos preocupa, es que el efecto será gradual, seguirá ese efecto generándose con una contribución negativa de los clientes que nos va a generar que empecemos a tomar medidas. ¿Cuáles medidas? Muy probablemente el tema de cierre de cuentas, o de encarecer, o en el caso de los afiliados, en la parte adquirente, generar, digamos, la desafiliación de comercio. Y dice no genera el tercer tema, que es el efecto de la bancarización, que es un tema que precisamente en un país como este estamos buscando lograr. Y con este tipo de regulaciones, los temas se nos complican. El tema de la disminución de utilidades, que sirve como un apalancamiento crediticio que empieza a generarnos también una serie de situaciones. La evasión de impuestos, producto de la evasión del efecto de la bancarización, y la regulación sobre las actividades comerciales versus los medios de pago, que ahí simplemente lo que decimos es que hay actividades que tienen un nivel de riesgo tan alto que cuando tienes un costo menor y vas a tener que tomar una decisión si mantenés esas actividades dentro del modelo o dentro del medio de pago. Y por último, la pérdida de margen que genera la disminución de ese efecto de los planes de incentivos y de ayuda. Las tendencias de la industria son temas que sí nos preocupan. Tendencias que de modernización organizacional y de estructura, que tiene como efecto la regulación de la ley, que muy probablemente vamos a tener que mejorar, digamos, el análisis sobre los focos de inversión, donde puede ser que el tema de medios de pago empiece a tomar una posición diferente a la que tradicionalmente hemos manejado. El tema que me parece muy destacable de acercamiento y la colocación con fintech, es un tema que los modelos de negocio, cuando hay una disminución considerable de los costos, de los ingresos, en este caso las comisiones, que son la base de negociación, muy probablemente se vuelvan opacas. Y por último, el desarrollo de los modelos de negocio de ecosistemas digitales. De ecosistemas digitales, que lo que nos genera es la búsqueda de nuevas alternativas de negocio. Tres conclusiones: la proporcionalidad, que nos parece que no consta, a pesar de que la ley lleva como objetivo el garantizar el menor costo posible a los afiliados, a excluir a todos los otros participantes. El tema de las transacciones operacionales de pagos transfronterizos, que no es una buena práctica por el efecto que genera, y además porque están fuera de la regulación, en este caso porque son negociaciones que se hacen fuera del país, y la profundización de los medios de pago, que nos parece que es un tema que por las metodologías, el objetivo y las condiciones que se marcan en esta regulación van de alguna otra forma a restar importancia al tema de la profundidad. Eso es lo que teníamos. Y es un poco reiterativo, tal vez la posición, pero de verdad, la preocupación que nosotros como banca tenemos es en el efecto futuro. Hoy por hoy, como les decía, logramos establecer algunos planes de mitigación para tratar de establecer mecanismos que ven, pero no sostenibles. O sea, hay un efecto fuerte sobre el desarrollo de la bancarización, un efecto fuerte sobre el tema de la contribución negativa de los clientes, que nos obligan de alguna u otra forma a tomar medidas. Esto por lo menos es lo que podría aportar. Muchas gracias. Pues igual, y tú no te mientas. Como tres cositas. Muchas gracias primero por la
Prolificación a la ABC, al Banco ST, por supuesto, para que ustedes el día de hoy. Yo quería iniciar, gracias. Yo quería iniciar, a ver si me llevo con la presentación un segundito. Yo quería iniciar con una explicación de cómo es que se estructura más o menos el tema del costo de transacción, cuando existe un pago mediante tarjeta de crédito de débito. Tenemos la presentación aquí. Tenemos que empezar diciendo que esto es un problema relativamente complejo, o sea, en donde hay muchas partes involucradas. Cuando uno pasa la tarjeta de crédito, hay un dispositivo que su dueño no siempre es el banco adquiriente. Está el banco que se encarga de ese banco del negocio como tal. Ese banco va a utilizar una red, que es la red de Visa, de Mastercard, de American Express, lo que sea. Y finalmente, esa red se va a encargar de comunicarse con el banco en donde el cliente tiene la cuenta, para hacer la validación de la compra, extraer los fondos o rechazar el cargo y devolverse hacia el banco adquiriente y eventualmente en el comercio. Bueno, todo este proceso ocurre en un lapso como de 3 segundos. Hay una serie de comisiones intermedias en donde se identifican 3 grandes grupos. Bueno, en primer lugar, vamos de derecha a izquierda, está el cargo de intercambio, la comisión de intercambio, que es la más importante de todo el proceso. Esa es la comisión que el banco emisor, que el banco adquiriente le cobra al banco emisor. ¿De acuerdo? Entonces, eso corresponde, dependiendo del país, entre un 70 y el 85% de todo el costo de la transacción. Luego, el esquema de tarjeta se refiere a la marca como tal, cobra un porcentaje también por el uso de la plataforma, el uso del sistema, o sea, es el centro, el corazón del espíritu de todo el sistema, y va a cobrar por el uso de su red, o sea, Visa, Mastercard, etc. Y finalmente, el banco de adquiriencia, normalmente, que es el banco cuyo cliente es el negocio, va a cobrar una comisión que va a tener un margen de utilidad y además va a tener que incorporar todas las comisiones que tiene que pagar a la marca y que tiene que pagar el banco emisor. Al final de cuentas, lo que hace la regulación del Banco Central es establecer la comisión, el tope sobre todo el cargo de adquiriencia y sobre la comisión de intercambio, o sea, sobre ese cargo de intercambio, dejando en el centro, digamos, el pago por el uso de la red, que es de hecho el componente más bajo de los usuarios. ¿Por qué menciono esto? Porque resulta que lo que está realmente en poder de definir comisión es la parte más pequeña del problema. O sea, el cargo de intercambio generalmente es establecido por el banco de adquiriencia y el banco de adquiriencia simplemente mediante una negociación con el comercio es el que determina cuánto le va a cobrar de comisión finalmente al comercio como tal. Y tenemos que tener esa estructura para saber cuál es el límite que puede existir o la actividad que puede existir a manera de fijar topes sobre eso. Como les vengo diciendo, ese cargo de intercambio es la mayor parte del costo de ese proceso de pago con una tarjeta. ¿Y de qué está determinado? Esto es un negocio que involucra riesgo. O sea, el riesgo final es que haya una transacción fraudulenta. Y a su vez va a depender de la escala con la cual se realizan las transacciones. Me refiero a las economías de escala de todo el proceso de cobro y generación de transferencia de información. Entonces, dependiendo del tipo de negocio, es más barato el costo, digamos, para una gasolinera o para una cadena de supermercados que para un consultorio de abogados como consultorios médicos. Entonces, va a depender de muchos aspectos. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, ¿de qué depende esa tasa? Depende de lo que cobre la marca. Esa es la parte más pequeña del pastel, lo que cobra Visa, Mastercard, por ejemplo. Los riesgos de la transacción, lo que les vengo diciendo, no es lo mismo tener tarjeta presente
versus una tarjeta virtual. O sea, es más el riesgo de que haya transacciones fraudulentas cuando la tarjeta es virtual. Por ejemplo, hay tarjetas diferidas, que es tarjeta de crédito, eso tiene mayor riesgo también versus una tarjeta de débito. O tarjetas de prepago, cuando hay uno usa una visa de prepago, etc. Eso tiene menor riesgo. El código, que es justamente si es, no sé, un supermercado, un restaurante o una gasolinera, si son transacciones domésticas o internacionales, es más barato cuando todo se hace domésticamente que cuando hay una transacción internacional. Y es decir, si el cliente tiene un programa de alerta vinculado a la tarjeta que está utilizando. ¿Por qué digo todo esto? Porque al final de cuentas lo que quiero decir es que no se trata no todas las transacciones son iguales. O sea, involucran diferentes riesgos, involucran diferentes programas, diferentes temporalidades, o sea, hay muchas diferencias en el tipo de cliente que está llegando a hacer la compra, y eso tiene que incorporarse dentro del modelo de negocio justamente para establecer cuáles son las comisiones que se cargan. Entonces, si yo fijo una sola comisión, lo que estoy haciendo es que estoy creando una serie de subsidios cruzados que puede generar efectos indeseables en el mercado. Efectos indeseables me refiero a que el banco emisor puede terminar decidiendo excluir ese grupo de consumidores porque son consumidores que representan riesgos mayores a los que realmente está pudiendo cobrar, o está generando ese tipo de subsidios hacia la parte mala, digamos, de la clientela. Y me parece que eso no está siendo considerado a la hora de establecer esos topes de tarifa. En segunda instancia, cuando uno establece, y Javier lo decía muy bien, cuando uno establece una regulación sobre el mercado, presupone que hay una falla importante en ese mercado. Pero no es la única forma o sea, la regulación o el tope de tarifas no es la única forma de lograr el objetivo. El tope de tarifas es un mecanismo que se establece para tratar de emular la competencia, pero aquí en Costa Rica ya existe una forma de emular esa competencia, y es el uso de Simpemóvil. Simpemóvil llega a ser un participante nuevo dentro del mercado que es gratuito para los participantes y que llega a competir directamente con el uso de tarjetas. Entonces eso puede ser un mecanismo mucho más efectivo que un control en donde nuevamente ocurre una serie de participantes con diferentes tipologías de riesgos y que no causan esa exclusión financiera que le mencionado. Tenemos, si bien se habla de una veintena de países que han aplicado este tipo de regulaciones, principalmente se tienen como países ejemplo de lo que ha sucedido en la Unión Europea, lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Dentro de estas tipologías de tarjeta, por ejemplo, no es lo mismo tener una tarjeta personal que una tarjeta corporativa o empresarial. Es más sencillo con una tarjeta empresarial, y de hecho en la regulación europea se excluye los tipos de tarjetas empresariales. Pero lo que es observado en otras, digamos, regiones, en la Unión Europea, por ejemplo, y en Costa Rica también ya se empezó a observar, es una transformación de los clientes de crédito a clientes de débito. Eso quiere decir que le estamos privando de la posibilidad a un grupo de personas de tener acceso al crédito, que es un elemento menor. O sea, eso tiene repercusiones desde el punto de vista de la posibilidad de, por ejemplo, establecer negocios, de financiamiento de gente que generalmente había estado excluida del mercado crediticio. En muchos casos se tienen menores ingresos, decía el que comentaba Juan Carlos. Ese traslado del crédito hacia débito se da principalmente en clientes de menor ingreso. Y el otro elemento importante es que dentro de la Unión Europea, siendo una región mucho más amplia que la costarricense, la mayoría de las transacciones son de carácter local, lo cual abarata mucho costo. En Costa Rica no. En Costa Rica hay un importante componente dado en nuestro país como destino turístico, hay un componente muy importante de transacciones con tarjetas internacionales. Y la evidencia va más o menos mostrando que el costo de ese tipo de transferencias o ese tipo de compras con tarjetas superan el tope que se está estableciendo, lo cual sería, digamos, dañino para la industria, porque estaremos subsidiando entonces nosotros a los compradores internacionales que llegan a Costa Rica. O sea, los costarricenses estaremos subsidiando las compras que hacen
los tarjetavientes costarricenses no subsidian los tarjetavientes, digamos, extranjeros que llegan a Costa Rica. Bueno, a mí me parece que todo eso tiene que ser metido dentro de la ecuación a la hora de establecer una política pública determinada para saber cuáles son los efectos sobre la economía. El otro dato interesante que resulta de los primeros estudios que ha hecho la OECD en relación con Europa es que si bien las comisiones generales han disminuido de forma significativa en Europa, se observa que la mayor parte de esa disminución no queda en los consumidores, sino que se los deja el banco de adquirente. O sea, la mayor parte de la comisión se queda en el medio, ya sea en la marca y en el banco de adquirente. ¿Quién es el que sufre realmente? Sufre el banco emisor realmente. El banco emisor es el que se termina, digamos, tragando la mayor parte de la disminución que hay en las comisiones. Y el consumidor se cuestiona de jurisdicción a jurisdicción. En Costa Rica, pues debemos hacer estudios mucho más profundos de cuál va a ser eventualmente el efecto que va a tener esto sobre los precios, si es que los tiene, tomando en consideración otros elementos que son negativos, como la falta de acceso al crédito, como el aumento en el uso de efectivo, y otros elementos que van en dirección contraria a lo que queremos lograr. O sea, uno de los grandes logros, por ejemplo, en las tarjetas, es el hecho de que se pueda vincular con la causa tributaria. Hay una parte de eso que se está perdiendo y que debería evaluarse. Y el otro gran elemento, y que ya en Estados Unidos, digamos, es casi como un signo de cambio financiero profundo, es que el uso de efectivo en Estados Unidos, después de lo que ha sucedido con el COVID, donde la gente ya no quería trasegar billetes, monedas, demás, escasearon las monedas, ahora el negocio empezó a hacer tarjetas. O sea, no hay más opción que tener una tarjeta de crédito para el banco. O sea, de hecho, para los negocios el uso del efectivo tiene un costo. Ese costo está vinculado con todo lo que tiene que ver con el traslado del dinero, la custodia, la seguridad que eso implica, el problema que hay para vigilar el manejo de efectivo en los locales. O sea, todo eso sería nulo si todas las transacciones fueran 100% digitales. Y muchos de los Estados Unidos simplemente han llegado a dar una tarjeta. Si usted paga con tarjeta, de hecho le disminuye el precio, porque a mí me genera una serie de ahorros importantes. Yo quería finalizar, porque ya me expliqué un poco, con más o menos cómo se ve la foto de las comisiones de intercambio. Ese porcentaje que es el más importante dentro de todo el costo del traslado. ¿Y cómo será Costa Rica, digamos, para inicios del próximo año? Estamos hablando de un mes, versus otros países. Ahí hay una cantidad de países enormes, pero ya nos estamos acercando, de hecho, a países que tienen regulación en materia de comisiones, como Estados Unidos, por ejemplo, unos 73, Costa Rica tenemos unos 50, muy similar a muchos de los países europeos. Hay casos extremos como Francia, España, Hungría, etcétera, que tienen comisiones de intercambio relativamente bajas, pero nos estamos acercando a países que, como les digo, no son iguales a Costa Rica. Costa Rica es un país pequeño, por volumen vamos a generar no tantas economías de escala como se generan en países de la Unión Europea o Estados Unidos. Y tenemos que tener cuidado en cuanto a este tipo de comisiones, porque podemos estar estrujando demasiado el mercado y eso puede llevar más bien a que disminuya la participación. Ya en el 2021, perdón, hay una disminución en los cargos de tarjeta de crédito y de débito cercana al 30% de las transacciones de Costa Rica. Eso se da como resultado no solamente de estas comisiones, sino también de las tasas, o la ley de tasas de usura que hizo más, o sea, que hizo que desaparecer una cantidad grande de tarjetas de crédito. Muchas de ellas fueron sustituidas por tarjetas de débito, pero el hecho fue que eso, más el ciclo móvil, etcétera, ha hecho que las transacciones que se realicen con tarjeta hayan bajado 30% en nuestro país. Bueno, si seguimos estrujando el mercado en ese sentido, cada vez nos vamos a ir movilizando más hacia uso efectivo y hacia atrás. Entonces tenemos que considerar eso a la hora de establecer ese tipo de regulaciones. Muchas gracias, Edgar. Pasaríamos ahora a una sesión de preguntas, comentarios de parte de ustedes. Una consulta rápida, tal vez. ¿Cuál ha sido el impacto de las fintech? Han salido Monify, Sunify, hay varias fintech que están, billeteras electrónicas que están promoviendo la alternativa a eso. ¿Cómo están las estadísticas
¿Han tomado un pedazo del pastel grande o van creciendo? No sé si tienen o manejan esos datos. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Digamos que están iniciando. Digamos, en el caso de Solify está, digamos, hoy inscrita como organizador del mercado y está constituida como una red. Sin embargo, digamos, inició solo. ¿Qué es eso? Que va a comercio por comercio, tratando de generar, digamos, un proceso de aplicación. Pero está la otra parte de la moneda, que es la parte, digamos, de emisión, para que al final sea el complemento de red, necesita los dos. Y con nosotros ellos han estado trabajando, tratando precisamente de que se constituya una medida alternativa, porque está en una base simple, cuyos costos son diferentes, pero es un tema que no se logra, digamos, con una velocidad tal vez como se pretende, a pesar de que tiene un componente importante de digitalización, que es atractivo para cierta generación, pero el tema va con ellos, para hablar del caso específicamente que se relaciona un poquito más, se acerca más a la condición, digamos, de las marcas, que es el tema de pagos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Ese efecto que decían, posiblemente se pueda trasladar al consumidor o a los clientes de los bancos. Entonces, esa reducción en las comisiones ya se está dando. ¿Ya algún banco ha decidido trasladar o todavía se sigue asumiendo? Usted mencionaba que hay un riesgo, una posibilidad de que se traslade en cuentas bancarias. Bueno, básicamente las funciones de seguro para compensar del otro lado. Y eso ya se está dando. Hablaría puntualmente por el Banco Nacional. Digamos que eso lo llevamos a futuro. Hoy se han establecido una serie de planes de mitigación para precisamente tratar de evitar que ese efecto se dé. Pero debido, digamos, al comportamiento que está generando, la proporción de clientes con contribución negativa nuestra para un aumento significativo, eso va a generar que no sea sostenible. Tendríamos que buscar otro tipo de alternativas para tratar de mantenerlo, pero hoy en este momento estamos frenando ese tipo de decisión. Eso también conlleva hasta los comercios afiliados que algunos no llegan a los puntos de equilibrio, y así digamos, mantenemos en operación buscando otros tipos de alternativas para poder llevarlos y mantenerlos dentro del marco. Pero el efecto se ocurrirá en los próximos años, como al ritmo de bajar las condiciones, probablemente muy cercano. Pero sí se está dando, o sea, en el momento en que yo paso un cliente de tarjeta de crédito a tarjeta de débito, automáticamente la tarjeta de débito tiene un costo, no tiene la tarjeta de crédito de realidad. Entonces ahí hay un costo que sí se está trasladando al consumidor en presente. O sea, parte del problema que está generando, digamos, esta regulación es que los clientes, que generalmente son los que tienen menos transacciones, se les ha quitado la tarjeta de crédito y se les ha obligado a tener tarjeta de débito. Y ello conlleva un cobro de marca, no está expuesto en la dirección. Yo entiendo que están tratando de evitar, digamos, cobrar sobre tarjetas de crédito, pero hay una asignación, o sea, lo que muestran las primeras cifras en Costa Rica es que hay una sustitución del crédito por el débito, y el débito es más costoso para el consumidor. Doña Edgar, usted decía que hace falta estudios técnicos más robustos aquí en Costa Rica para conocer realmente las implicaciones. ¿Quiénes debe hacerlo? ¿Es el Banco Central? ¿Están las entidades bancarias que se trata de eso? Y para Juan Carlos, usted decía que uno de los países de referencia que se utilizó para hacer esto cuando se implementó
fue Paraguay, Irak, Pakistán. De no ser ese sistema que es el que lamentablemente quedó en el país, ¿cuál de ustedes sería desarrollado? Sí, a mí me parece que los estudios tienen que ser de las dos partes, pero idealmente los estudios deben haber sido previos, no posteriores, para saber cuál es el efecto que va a tener sobre consumidores y sobre leyes. Bueno, sin embargo, ya la regulación pasó y ahora hay que ver cuáles son las repercusiones para ver si tenemos que ajustar un poco esa regulación. Ahora que preguntaba sobre el desarrollo de las fintechs, está sujeto justamente a que haya un mercado suficientemente rentable para establecer esos nuevos servicios. Parte de las repercusiones de tener tasas relativamente bajas es que se impide el desarrollo o la llegada de nuevos competidores, que va a hacer el sistema mucho más eficiente. Pero eso es una de las críticas generales que existen en el mundial sobre comisiones sobre el intercambio de este tipo. Pero bueno, esos estudios deberían ser, como toda regulación, en Costa Rica no se hace esa práctica, toda regulación debería llevar de previo un estudio conjunto para ver cuáles pueden ser las consecuencias que puede traer esa regulación sobre los participantes. Sí, lo que el paper señala. Sí, lo que el paper señala es que el Banco de Costa Rica, de hecho, cita 4 ejemplos. Banco Central, sigo diciendo. Banco Central de Costa Rica señala 4 ejemplos de países que han puesto topes a las comisiones transfronterizas. Son Argentina, Jordania, Paraguay y Pakistán. Nada más. O sea, son muy pocos los casos de este tipo de topes a transacciones transfronterizas. Y lo que entonces señala el paper es que precisamente por lo poco que hay de ejemplos, de referencias en ese sentido, es que se puede entonces interpretar que la mejor práctica internacional es no poner ese tipo de topes. O sea que los ejemplos son muy pocos y lo que quiere decir es que la práctica también no va la práctica internacional no va en esa dirección. Me gustaría ampliar ahí sobre los países. En el caso de Jordania y Pakistán, son países con una bancarización bastante reducida. En el caso de Paraguay, fue una medida que se tomó a nivel temporal. En el caso de Argentina, se llegó a definir ese arancel, pero en un acuerdo entre las dos partes. Y una de las decisiones fue, ok, definimos este arancel en los que estaban participando, pero los nuevos integrantes no van a estar afectados. Uno no puede comparar cosas, no se puede comparar. Cuando se establecen las regulaciones, aspectos que se tomen en cuenta las mejores prácticas, no es para copiar la mejor práctica, es para adaptarla a la realidad de un mercado como nuestro. Entonces, puedo comparar, sacar promedios del monto de comisiones, incluso yo complemento lo que ellos dicen, países que no tienen tope de comisiones, sino que las tienen libres. Entonces, yo no puedo meter en un mismo estudio comisiones de países donde se fija libremente con países donde se fijan calificadas, o sea, donde hay una autoridad reguladora. Ahora, usted preguntó que quién debería hacer esos estudios. Bueno, la ley lo encomienda al Banco Central. Sin embargo, dado que el Banco Central, creo yo, tiene alguna participación relacionada con el sistema de pagos porque utiliza bastante móvil, ¿verdad? A mí me parece que debería haber algún mecanismo de gestión de conflicto de interés en el Banco Central, de tal manera de que quienes promueven el tema del sistema móvil o manejan el sistema de pagos, pues no participen, digamos, en la relación tarifaria porque son, a mí me parece, buenos para. Entonces, yo no dudo que probablemente lo estén haciendo, yo desconozco, no creo que lo tengan que hacer, pero creo que es importante eso. Entonces, la comparabilidad, como dice Juan Carlos, yo coincido con él, si nos vamos a comparar con países con bancarizaciones ridículas, pues es muy difícil encontrar algo como Costa Rica. Por eso yo insisto, y Edgar lo decía, si se hace un estudio de la estructura de costos de Costa Rica, de la forma como funciona la industria de Costa Rica, creo que podemos llegar a una mejor aproximación. En caso de que se justifique la tarifa, porque puede ser que no se justifique la inflación cuando se hacen ese tipo de estudios. Yo creo que acá nos ubicamos esa parte como usualmente pasa, ¿verdad?
Entiendo que primero una persona que había pedido, otra allá, info, y luego acá. Entonces, si quieres, comencemos ahí, luego pasamos acá. Siempre tomado en cuenta dentro de esos estudios que consiguen efectos de la gestión y de aumento de la el efecto inverso de sumado a la capacidad de la tasa de acción económica, y no sé si eso se toma en cuenta. Sí, podría repetirlo, parece que Sí, no lo escucho muy bien. mi pregunta es si dentro de los estudios, las preocupaciones que comparten con las preguntas es si se toma en cuenta el posible efecto sobre la posible aumento de la manutención y el aumento de la informalidad. Pues, Vamos a ver, no conocemos los estudios, ¿verdad? Debería hacerlos el Banco Central como objetivo temprano. Pero, venga, ahí sí, la experiencia internacional uno debería aprender de esos efectos. No conozco yo un país donde la tarifa esté mal elaborada, donde no hay efectos negativos sobre eso, ¿verdad? Y yo creo que ahí sí hay que prestar cuidado. Y hay que tener, digamos, yo una discusión con alguien, porque es que nadie dice que tenemos que poner la tarifa como el menor costo posible. Sí, pero en una política pública el menor costo es el costo socioeconómico, el menor costo financiero. Ahí estamos, ¿verdad? Más perdidos que la serie cuando nos metimos 7-0, ¿verdad? Okay. O sea, no podemos leer tan simplistamente el tema de que la ley no es el menor costo posible con una tarifa más baja desde el punto de vista contable o del costo financiero, no estamos hablando de eso. Porque precisamente cuando se toma en cuenta el menor costo posible, eso que se está preguntando es lo que precisamente hay que evaluar. Las consecuencias, las externalidades negativas de los procesos de microeconomía, ¿verdad? Que trascienden cuando toma una decisión pública y política por un precio, que es muy delicado. Teníamos una pregunta por acá. Sí, tengo una pregunta. Por ejemplo, ustedes dicen que el Banco Central es el encargado de realizar estos estudios, pero ¿quién o quiénes son los encargados de fiscalizar que realmente bajo ciertos periodos o plazos esto se cumple y se pueda actualizar? Porque entiendo que lleva mucho tiempo un tema como este tan importante ahí como en el olvido, ¿verdad? Y todos estamos buscando un equilibrio entre lo que es consumidor y comercio, ¿verdad? Debería existir un equilibrio. Lo otro que me llama la atención es cuáles son los criterios que prevalecen para poder, digamos, seleccionar un país como Pakistán, un país como, por ejemplo, Argentina, que tiene una situación económica, ¿verdad?, un poco complicada. O sea, ¿a qué obedece una decisión de este tipo? ¿Quiénes son los que toman las decisiones y bajo qué criterios? Gracias. No sé si vamos a ver, a mí en realidad el tema que me preocupa en todo esto, el tema de fiscalización es importante, porque el Banco Central, en mi opinión, estaba actuando como voz y parte, o sea, ellos tienen el interés de desarrollar una plataforma simple, que para la gente es gratis, pero que para el país no es gratis. O sea, eso tiene un costo de implementación que ha sido subsidiado, entre comillas, por la emisión monetaria, digamos así. Pero hasta qué punto existe una segregación entre las personas que están encargadas de fijar esos topes y aquellos que tienen que desarrollar su móvil, quitándole competitividad, digamos, a un tema de comisiones. Ese es un problema del primer punto. Y ese punto está antes de haber planteado esta regulación, como vengo diciendo, esos estudios debieron haber estado disponibles para ser justamente revisados y sujetos de crítica nacional, verificados, etc. Entonces, yo no tengo la respuesta. ¿Quién está vigilando? Hay un tema ahí que me llama la atención también, y sin ser experto en la materia, es lo que los estadounidenses llaman mission creep, que es empezar a otorgarle cada vez más funciones a una entidad que hoy se llama otra cosa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un banco central cuya función es garantizar la estabilidad de precios, que ya está regulando tarjetas de crédito,
registro de accionistas, firma digital y otro montón de cosas que no puede diseñar. Tasa de interés. Límites. Bien, creo que Rufo, ¿verdad? No, muchísimas gracias. Algo clave, lo que hablan ustedes, es que es un tema muy complejo, ¿verdad? Y entonces, fijar tasas o precios en mercados muy complejos, en mercados bilaterales son estos, ¿verdad? No es el mercado de las partes, sino que son como dos mercados que están amarrados, ¿verdad? El mercado de colocar tarjetas a las personas y el otro de reclutar comercios, ¿verdad? Para el servicio de pago, pues tiene una complicación. El Banco Central tiene ahí un tema metodológico, digamos, enfocado, porque no están usando un criterio de costos. Es decir, la metodología no está garantizando que el servicio se pueda, que los costos se puedan recuperar con las tarifas. Si uno le pregunta a muchas esas tarifas, especialmente las que vienen, no tanto las que están, sino las que vienen, si esas tarifas van a poder, pues esas tarifas se pueden recuperar los costos del sistema que Banco Central va a decir, no sé. Esa tendría que ser la respuesta del Banco Central. Entonces, ahí es donde viene el riesgo de todo este sistema que se ha quedado por el país, que ha ampliado la bancarización, que esto se empiece a caer. Y se va a empezar a caer por la parte más endeble de los consumidores, de transacciones pequeñas, los comercios más pequeños, ¿verdad? Entonces, ese tema de equidad en el acceso al sistema bancario puede perderse. Entonces, ahí hay una oportunidad. El Banco Central dice que no tiene el sentido de costos, pero la ley le permite y el reglamento que dio de que puede pedir toda la información. Los bancos en la situación bancaria le hemos planteado que todos contribuir a que esa información la tenga el Banco Central para que pueda hacer su tarea. Y ahí tal vez es clave, y esto un poco es para que se resuelva la discusión del turno, es qué hace el país sobre, porque todos como que hay muchas cosas que queremos tener las mejores prácticas, y eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno, pero podría ser interesante hacer un reparto en orden. Está en Argentina, no son los mejores ejemplos, pero OCDE, y además OCDE hace recapitulación de información, y creo que eso sería importante. La otra cosa que quería señalar es que sí, que ahí hay un conflicto de interés, y no es porque nadie esté entrando, sino que en el sentido de que en el Banco Central se maneja simple, y es una muy buena plataforma, da un muy buen servicio, no hay nadie que esté diciendo nada en contra de simple, pero digamos, hay una parte que se da el servicio, pero esa misma parte que da servicio regula el servicio que hace la competencia, que son tarjetas, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema de que los mismos que hacen una cosa no deberían estar haciendo la otra por el bien del país. Hay que recordar también que la parte de tarjetas se mercado de impuestos. Por el otro lado, siempre no se hace, ¿verdad? Entonces ahí puede ser que también estemos generando una distorsión, ¿verdad? Que estemos incentivando pagos por un lado para ayudar a que, digamos, no exista el control del pago de impuestos. O sea, no tanto decir con la forma más diplomática del caso. Eso es lo que quería plantear. Pero especialmente el tema de orden me parece que es el tema que gracias. Gracias, Rodolfo. Creo que teníamos una última pregunta. Sí, dos preguntas. Una, no sé si el ente más apropiado podría ser CONACYT, que esté contratando externamente lo que sea, este estudio que se quedó sin hacer antes de la promulgación de esa ley. Y por el otro lado, pareciera un poco contradictorio, porque la plataforma de Simpe es un competidor que vendría a regular naturalmente, en cierta forma, todas estas condiciones que tiene el sector financiero.
Es decir, ya naturalmente había una forma de competir y no dejarles a que hubiesen costos muy altos. Yo tenía una pregunta, seguro que no entendí con don Edgar, que habló sobre el código de comercio en su grafiquito, que dijo que dependiendo de quién era el comercio, así se fijaba un poco también ese costo de transacción. Mi pregunta es, ¿por qué si yo voy a la oficina de un médico con mi tarjeta de crédito, que está en cierta forma asumiendo el riesgo, es el emisor de mi tarjeta de crédito? No si voy a donde la peluquera o si voy y compro un Walmart. Es decir, no entendí nada más. No. ¿Por qué ese ente que recibió el pago tiene una incidencia en la determinación de esa comisión en toda la cadena? Sí, el tema de riesgos no es el único que entra dentro del costo de la comisión, o sea, tiene que ver mucho con el volumen. Es muchísimo más grande el volumen que una gasolinera, y de hecho el margen de intermediación es mucho más pequeño que, por ejemplo, lo que puede facturar un consultorio de médicos, un consultorio de abogados. Entonces, por lo general, lo que se observa es que comercios que generan inmensa cantidad de transacciones, como supermercados y gasolineras, tienen condiciones mucho más bajas que otro tipo de servicios. No solamente por tener créditos, tiene que ver por volumen de transacción. Y entre todos estos, los que, digamos, agencias que tramitan pagos de orina, por dar un ejemplo, lo que se gana la agencia es tan reducido que el emisor, digamos, por banco de agencia, etcétera, fija principios tan bajas para que el uso del medio de pago sea factible, si no, no sería factible. Entonces entra en ecuación oferta, cosa de oferta y demanda, además de los riesgos. Gracias. Bueno, con respecto al tema de la estructura de costos, ¿existe suficiente información, como se mencionó Javier, para poder conocer cómo es la estructura de costos? Por una parte, porque tengo entendido que hay países que lo que hacen es buscar la comisión en donde la gente sea indiferente, o sea, el límite entre pagar con efectivo, por ejemplo, y usar un medio de pago, pero para eso tendría que conocerse. Entonces, evidentemente, por una parte, la estructura de costos, creo que usan además modelos mucho más sofisticados, incluso de behavioral economics. Sí, claro, bueno, eso hay cualquier cantidad de desarrollo formal, conceptual de cómo modelar una curva de costos, una estructura de costos de una industria. Evidentemente, cualquier modelo va a requerir información, pero al menos lo que yo recibía en la SUREF, por ejemplo, información de los bancos, y que no recibía mucha información porque no era objeto de nuestro trabajo ver los costos, porque los llevamos bastante, de la industria, me parece que había bastante, suficiente. Lo que no se vale en esto es suponer, por ahí en algún lado leí, que alguien decía, es que no usamos eso porque la industria tiende a inflar los costos. Eso no se vale. Eso es un argumento, primero, equivocado, y segundo, me parece que eso es enterrarse uno mismo, porque si el supervisor del sistema de pagos es el Banco Central y tiene dudas de que están inflando los costos, eso es muy grave, ¿verdad? Eso, usted está admitiendo que lo están vacilando, ¿verdad? Y eso no es así. Pero entonces yo sí creo, porque ¿sabes? Sí creo que hay mucha información, y segundo, hay es como una heladería eso, ¿verdad? En cuanto a la modelación de estructuras de costos. Hay helado de vainilla, de fresa, chocolate, el que usted quiera. Hay muchos sabores, los econometristas o la gente que maneja ese tipo de cosas puede hacerlo, ¿verdad? Yo sé, como decía Edgar, ¿verdad? Hubiera sido hacerlo antes, pero yo creo que igual es importante hacerlo ahora, porque las estructuras de costos son totalmente dinámicas, y más porque me preguntaban ustedes de fintech y toda la innovación financiera tecnológica que estamos siendo objeto, y lo que contaba acá el colega Alfaro, ¿verdad? Que lo que hacen los bancos en este momento. Entonces yo creo que no solamente hacer el estudio para saber en qué nos estamos, sino ver el estudio hacia dónde vamos. Y la pregunta va en esa línea, en el sentido de por qué no sé si, por ejemplo, muchos de los países de la Unión Europea logran una función de eso, por qué la metodología es más como por comparación.
Más común que no. Como por comparación. Sí, lo que pasa es que son economías muy parecidas en algunos casos, ¿verdad? Con niveles de bancarización muy parecidos también, y además está en un régimen, digamos, monetario muy parecido también. Entonces, son circunstancias diferentes. Por eso es que hay que tener cuidado cuando se voy a compararme con fulano, ¿verdad? Sí, yo puedo ver los estándares de orden, como es el NUR y las mejores prácticas, pero igual, puedo garantizar de que en esos países primero entendieron cómo era la estructura de costos. Claro, porque si tú entonces no puedes comparar si lo que vas a calificar es alto, medio, bajo, inferior o muy grande, que son unos riesgos también tan peligrosos poner algo muy abajo o también algo muy arriba. ¿Alguien más tiene una pregunta o comentario? Quería consultarle si se ha pensado, porque todo esto de una adecuada regulación por supuesto es importante, pero me parece que un problema masivo que tenemos en el país es la forma como está redactada la ley, ¿verdad? Que tiene, al menos de lo que he podido ver, dos conceptos que son muy dañinos para la regulación, ¿verdad? Uno es que la regulación tiene por objeto que el costo sea más bajo para los afiliados, ¿verdad? No se ha pensado en la eficiencia del sistema. Entonces, ya con esa base, la regulación que puede hacer el banco es bastante, tiene que ir hacia esa finalidad que da la ley, que no parece ser la más adecuada para que funcione bien el sistema, ¿verdad? Y el otro es que en este tema de las transacciones transfronterizas, me parece que en realidad no se hizo una adecuada valoración cuando se sacó la ley. Lo que pasa es que nos encontramos con que la redacción de la normativa lo que dice es todas las transacciones que se realicen en el país, ¿verdad? Sin importar quién sea la comisión. Y entonces ahí es donde viene el problema de la comisión transfronteriza, ¿verdad? Entonces, si se ha pensado, si sería conveniente y si creen que hay alguna posibilidad de al menos modificar en algo ese tipo de conceptos que está en la ley y que ya de por sí define de una manera la forma que se tiene que hacer la Muy puntual, Victoria, mira, definitivamente la ley tiene un montón de digamos, yo no diría que cosas malas, sino cosas que probablemente reflejan la inexperiencia de la regulación de un mercado tan complejo o un mercado de industria tan compleja como esta. Yo sí creo que lo ideal sería modificar la viabilidad, no soy experto político como para poder opinar eso, pero sí creo que lo ideal para cortar por usar, porque yo entiendo los convenios del Banco Central. Es que ahí dice, ¿no? Los alumnos que me dicen, pues yo reclamé, bueno, ¿por qué hicieron eso? Y es que la ley no me dice, no, ellos mismos se sienten ahí como corralados, ¿verdad? Ojalá poder modificar, ¿verdad? Y que yo creo que en esto, el tema técnico es lo más importante, ¿verdad? Esto no puede ser así como un tema nada más de que es muy grande, o considero que hay, si alguien esclavitud financiera, en particular, ¿verdad? Entonces, con base en eso, entonces yo tiro todo para abajo y digo cosas que se acá. Pero sí, creo que sí hay que cambiar la ley en esos dos temas. Rodolfo, usted ya decía. Me parece que hay cosas que tienen, de los problemas que hemos hablado, se pueden sacar al Banco Central, pero otros a ellos. Y esa discusión es clara. Creo que hay dos temas que deberían de uno tiene que ver con cuál es el ámbito de la regulación. Cuando eso se dice que no se sabía mucho, o los legisladores no tenían la información. Creo que el tema de la territorialidad, o no, para evitar este tema de las situaciones internacionales, deberíamos fijarlo desde aquí, para todo el mundo, no solo la Unión Europea, ¿verdad? Y eso tenemos que hacer, es que nos olvida, ¿verdad? Y el tema de que muchos países fijan en la comisión de intercambio, pero no la comisión de adquirencia. Porque en esa otra parte, en esa partecita que tiene que ver con la relación con los comercios, hay mucha competencia. Entonces, casi no hay países que lo hacen. Entonces, pero eso lo propuso la ley, eso no es culpa del Banco Central. Esa parte es lo que es clave que también
se haga, ¿verdad? Y el otro tema que plantea Victoria es que la ley tiene mucho detalle, ¿verdad? Porque entonces dice, tiene que ser la tarifa más baja. ¿Sí? Bueno, la tarifa más baja dice, bueno, la baja es cero, ¿verdad? Obviamente la responsabilidad del día uno que cero no es una adecuada interpretación sobre los casos de lo que dice, porque sabe muy bien el trabajo que hace. Y es cuáles son los costos eficientes. ¿Cuánto es una condición de costos? No de costos inflados, sino de costos de condición eficiente. Para eso, lo que hay que establecer es el modelo, cuánto modelo competitivo lo llevaría a unos costos que son eficientes. Entonces, yo creo que eso es claro. Adelante. Traté de no, pero pongo que aquí son tres cositas. Primero lo que dijo Rodolfo de la OCDE. La OCDE fue muy clara en su planteamiento de que el Banco Central no debería ser el órgano regulador de las tarifas. En los países que están en OCDE en este momento, y lo digo con alguna propiedad del tema, su regulación no viene del Banco Central. Eso en principio. En segundo, los legisladores, cuando crearon esta ley, se hizo llegar alguna información sobre todo de costos que no fue tomada en cuenta en la redacción final, porque su propuesta de costo casi cero era una propuesta más política que técnica. Por lo tanto, no contemplaron lo que usted dice en esas dos pequeñas variaciones de la ley. Porque lo que se buscaba era, como bien dijo el ex superintendente, era minimizar el impacto en una población que no se había evaluado ni siquiera. Hubo legisladores que decían que tenían una pequeña evaluación de usuarios de tarjeta que eran muy golpeados por la tarjeta, por el costo de adquiriencia, y eso yo creo que ni 1% de las personas saben cuánto le cobran cuando pasa la tarjeta por un datáfono. No mostraron ningún tipo de documentación que validara eso, pero sí pasó la ley. Pero además de eso, una de las cosas que se mostraron ahí, y le voy a dar un dato a ella, se calcula que hay como 350 o 360 mil tarjetas de crédito que han desaparecido del mercado después de promulgar la ley. Entonces, si ha habido una desbancarización del sector de los percentiles más bajos de la población que financiaban su gasto mensual en la pulpería de esquina con una tarjeta de crédito. Eso sí lo sabemos porque nosotros sí medimos el tema de consumo en esos niveles. Y esa gente que pagaba el teléfono, la luz y el agua y su consumo de mercado en pulperías casi desapareció. Entonces, hay un problema social que se está creando con esta regulación técnica que lo vamos a vivir el año que viene, después de febrero, sin ningún tipo de duda. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, sin más preguntas, creo que lo que resta es agradecerles que hayan participado el día de hoy en este interesante conversatorio. Agradecerle una vez más a Juan Carlos por su esfuerzo de traducir este documento y ponerlo a disposición de todo el mundo a través de la página web de la Academia de Centroamérica. Ahí está el documento, cualquier cosa que se lo pueda bajar. Creo que aprendimos mucho de la discusión de hoy, sobre todo de toda la tarea que falta por delante, comenzando por lo que señalaba Javier, de que hay que hacer estudios para ver si se requiere o no la regulación, comenzando por ahí, y todos los comentarios que se han hecho. Así es que muchísimas gracias, don Edgar, por haber aceptado venir, y muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos en el próximo evento que hagamos acá en Matuyo con el PST en febrero del año entrante, si Dios quiere. Muchas gracias y les pido un aplauso para